Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Que estás arruinándote la poca carrera que te queda. Muchísimas gracias por estar un miércoles más del otro lado. En esta oportunidad, de la mano de Ahlan Belly Dance, más conocida como Marín, vamos a hablar de este tema sugerido por ella, que me sorprendió cuando me lo tira, cuando me da la idea, pero más me sorprendió al momento en que lo reposteé en mis historias y pregunté, che, ¿quieren que hablen de esto? Que un montón me saltaron a decir, no salgas a hablar de esto, porque como que embole, porque ya sabemos que vos no crees en eso y que no sé qué. Y me sorprendió mucho el concepto que tienen de mí, y también me sorprendió mucho, digamos, el prejuicio, la suposición y la poca certeza en realidad de lo que verdaderamente se basa mi fe, porque nada más lejos de la realidad. Lo que sucede es que tal vez se piensa que porque no participo de determinadas prácticas o creencias, no creo, no soy espiritual, porque se supone que es lo que toda la gente espiritual hace, ¿no? Como acaparar todas las áreas, todas las ramas, todo, que es lo que te construye y te hace ser más espiritual. Entonces me pareció copado hacer un video como para dejar mi punto de vista de esta postura, ¿no? Que en realidad la sugerencia de Marín había sido que las chicas me manden sus experiencias paranormales, sobrenaturales, dentro de lo que implica el ambiente, ¿no? En teatros, en ensayos, en eventos, qué sé yo, y que yo las lea acá y que nos riamos y que esto y que el otro. Pero verdaderamente es tal con la seriedad que me tomo el tema, con respecto al mundo espiritual que nos rodea, que verdaderamente no me pareció algo como para tomárselo a la ligera. Para mí, tomarse un tema de ese modo desinforma. Pero bueno, más que nada, en mi experiencia, en quienes me siguen hace un tiempo, que ya desde los 19, no importa la cantidad de años, que mi fe está afirmada en Jesucristo, en su palabra, ¿no? Pero que previamente a eso, mi espiritualidad también estaba como un poco basada en lo que el mundo ofrece, ¿no? En lo que comúnmente se practica, ¿no? Es decir, todo lo que, más en este ambiente, que era lo que hablábamos, ¿no? Que te lleva como a todo lo místico y a lo esotérico, y es así, uno va construyendo, yo al menos también iba construyendo mi mundito espiritual acorde a lo que a mí me parecía, ¿no? Tomaba un poquito de esto, tal vez un poquito de aquello, y según si encajaba con mis valores y mis ideales, lo tomaba, y si no, no. Y entonces, claro, tenía mi Dios a mi imagen y semejanza, y mis reglas y mis pautas, ¿no? Entonces todo se regía, según a mí me parecía, por más sanos que parecieran esos valores, ¿no? Porque no es que nunca practiqué el satanismo, me explico, pero todo bueno, todo lindo, pero según a mí me parecía, ¿no? Es decir, bases, créanme, porque no había solidez en ninguna de esas bases, más que mí misma y mi idea de lo que podría llegar a ser. Entonces, ¿qué sucedía? Y a esto es a lo que voy, de que no lo tomo a la ligera. ¿Por qué? Porque que yo no practique o no participe, o en este momento de mi vida no les dé importancia a estas cuestiones, no significa que no haya tenido en su momento impacto en mi vida. Básicamente porque eso, espiritualmente yo estaba a la deriva. Y eso es lo que digo que es peligroso. Entonces, claro que hay poder en esas entidades y en esas prácticas y en esas creencias. Y esto no es no es con el fin de asustarlas, ¿no? Pero no es que digo, no voy a leer las anécdotas porque no les creo nada. No, claro que sé que esas cosas pasan. Lo sé en carne propia que esas cosas pasan. Yo he tenido muchas experiencias paranormales horrendas. O sea, no me parecen atractivas en lo más mínimo, ¿no? Y sé que es real. De hecho, por mi parte, lo que puedo hablar, como comentaba en mi testimonio, hubo un tiempo donde mi papá estuvo manteniendo una doble relación con una mujer, mientras mi mamá estaba viva, muchos años, y esta mujer practicaba la magia, ¿no? Y acá no estoy diciendo que todas las personas que practican la magia son malas, son buenas, son esto, no, esto va por un plano espiritual, totalmente espiritual.
Entonces, ¿qué sucedía? Mi papá era de esas personas que te decían, y yo no creo, a mí eso no me llega, ¿no? Una vez que después me contaba todo lo que pasaba, ¿no? Porque resulta que después me enteré, mi papá, la persona más incrédula del mundo, que claro, la acompañaba a muchos de estos rituales a esta mujer para hacerle la segunda, porque era su pareja, una vez que ya mi mamá no estuvo, ¿no? Abiertamente la acompañaba y presenciaba, ¿no? Cuestiones cuando les bajan los espíritus, cuando tiran la botella para atrás, cuando preparan no sé qué, presenciaba todo eso. Ni cinco de bolilla, porque él decía, a mí eso no me hace nada, yo no creo, porque esas son giladas, porque esas... Bueno, cuestión que más allá de las desgracias que se acarrean de por sí en la vida, hay un plus espiritual que solamente quien alguna vez estuvo en un tormento así puede identificarlo, que es más que simplemente una mal temporada de vida, algunos problemas. No, es algo que verdaderamente te atormenta internamente. Mi papá estaba así. Y nosotros estábamos distanciados, porque yo todavía estaba también en la mía, con mis brujos, con mis cosas, que me habían dicho, además, los brujos, que, como digo, estas cosas tienen poder, tienen una pequeña potestad para acaparar claramente gente, pero si no, no se podría. Donde me decían de lo que hacía esta mujer y que qué sé yo, y me tiraron un montón de cosas que fueron ciertas, inclusive que iba a dejar de ir porque alguien iba a descubrir que alguien más grande me cuidaba. Y eso es increíble, porque yo en ese momento no lo sabía, y era hasta algo bíblico, de que no hay forma de que otras entidades u otras presencias no reconozcan que Jesucristo es el Señor. No hay forma. Mucho después veo en la Biblia, en Hechos, en 16:16, el caso de una esclava que tenía el poder de adivinación, así lo describe, ¿no? Tenía espíritu de adivinación y que los amos ganaban mucho dinero con ella porque ella era muy buena. Y al momento que los va a entrar a Pablo y a los otros apóstoles con él, ella confiesa y los reconoce. Dice, estos hombres son siervos del Dios Altísimo y anuncian el camino de la salvación. O sea, es como, por eso digo que hay como ciertos principios que son irrevocables. Pero bueno, retomando, luego sucede esto que, conozco de Jesús, qué sé yo, me empiezo a interiorizar y se recompone la relación con mi papá, y fue automático que yo no lo sabía, yo no sabía el tormento que le estaba pasando porque no teníamos relación en ese momento. Pero lo único que veía de él era que estaba perdido por esa mujer, pero perdido, completamente enamorado. Nunca lo había visto a mi papá de no reconocerlo. Totalmente ido, como les decía, dejaba el negocio solo horas y horas y estaba con ella y obviamente esta mujer se aprovechaba, no era que hizo eso porque lo quería a su modo, no, quería quitarle lo poco que tenía, ¿no? Mi padre, y el negocio se venía a pique, los empleados que tenía en ese momento todos se abrieron, dejaron el taller solo, deudas. Mi papá todo esto es diabético y le agarraron descomposturas de diabetes todo el tiempo, días enteros acostado en la cama, viste, qué sé yo. Eso era lo que yo veía desde afuera, pero después el resto de lo que le pasaba no lo sabía. Una vez que encuentro de Dios y se recompone la relación con mi papá, y pero fue algo automático, por eso digo que es maravilloso, y por eso digo que no se vuelve de algo así. No hay nada que me pueda hacer volver a prácticas anteriores, ¿me explico? Y cuando empezamos a hablar y a recomponer la relación, es ahí que me cuenta, ¿no? De todo lo que él participaba, y yo no podía creer. Digo, papá, mirá dónde te metías, y como que me caía la ficha también de cómo que andaba trepando las paredes. Yo estaba era una locura. Y él me contaba de un montón de pesadillas que tenía, que coincidían con pesadillas mías, inclusive. Teníamos las mismas pesadillas y no lo sabíamos, y estamos hablando de una persona que no cree en nada. Y me confiesa, dice, de que de un momento a otro no sintió más nada por esa mujer. Y sabes que como que se desconocía él mismo, que no entendía cómo había estado hacía cuestión de días sumergido en ella, y que todo girara en torno a ella, y que ella,
no lo podía creer. Y bueno, esa fue una etapa donde él se acercó mucho a Jesús, donde mi papá se acercó mucho a Cristo. Y bueno, y ahí fue que se enfocó de lleno también de nuevo en su trabajo, en su taller, y sacó adelante y pagó las deudas y todo. Entonces fue en ese momento, y nadie me lo explicaba, ¿no? Porque yo todavía no tenía información de Jesús, de nada, más de lo que me había pasado esa noche, ¿no? Y sin embargo fue como muy claro para mí, y ya no se trataba más de solo creer. No es que, ay, ahora sí creo, no, porque yo me consideraba que antes no creía en Jesús. Sí, yo creía en Jesús como creía en esto, como creía en aquello, como creía en aquello, y esa es la palabra, creía en todo, pero no era consciente de mi identidad. Todavía fue en ese momento donde ya sobrepasa mucho más que el solo creer. Es el reconocer, es el de identificarte. Yo soy hija del Dios Altísimo. O sea, no hay punto de comparación. Es como recién ahí un poco dimensionás el tamaño. Y digo un poco porque imagínate que somos una mente finita tratando de entender a un Dios infinito. Me pasó eso de sentirme como que qué pérdida de tiempo. O sea, no digo, lo veo ahora y lo analizo como en frío y digo, ¿por qué querría volver a esas prácticas? ¿Por qué querría hacerlo? ¿Por qué? No le encuentro un solo porqué. No encuentro una sola cosa que yo diga, ay, pero cuando, no sé, practicaba tal cosa o creía en tal otra cosa, estaba bueno esto, que no. Entonces es una llenura que no la he encontrado en otro lado. La verdad es que no, pero sí he estado cómoda mucho tiempo en otro lado. Eso sí, muchas veces, sobre todo cuando la vida va bastante tranquila o cuando estamos cómodos, ¿no? Simplemente, ¿por qué querría salir de ahí? Es súper lógico, es humano, eso no pasa. Nadie que está cómodo sale de ahí, nadie. Sobre todo con esta espiritualidad tan de moda hoy en día, como esta cosa romántica de que soy brujita, hago esto, repito esta frase, y todo, viste, gira en torno a cuánto podemos crecer nosotros espiritualmente o qué rangos ocupamos, y esta cuestión de en cierto modo querer sentirnos un poquito especiales, ¿no? Como decía al principio, porque nos sentimos como con una especiecita de poder que el otro no tiene, porque, bueno, yo te puedo curar el ojeo, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer aquello. Y entonces, desde ese lugar, desde el creernos tan autosuficientes, y es difícil salir, pero somos tan vulnerables. No somos dueños de nada, en realidad, ni de y eso en la pandemia creo que lo mostró bastante, ¿no? Ni nuestra salud, ni nuestra vida, no está nada asegurado. Pero más allá de eso, ¿no? Porque esto no es una cuestión de meter miedo, ni de querer convencer a nadie de nada, sino que simplemente a veces se nos olvida que somos muy vulnerables. A veces de verdad nos comemos el papel de que alcanzamos cierto poder o que somos especiales. Y bueno, y nos distrae bastante, pero verdaderamente digo que lo entiendo, ¿no? Es decir, con Jesús no es que nosotros, que todo lo demás queda anulado, me refiero que queda anulado no es que no es imposible que nos suceda algo malo, no, o sea, en la vida tendréis aflicción, eso es bíblico, va a suceder, pero a nivel espiritual hay cosas que no forman parte de nuestra vida, no de nuestro día a día espiritual, sino que por ahí nos enfocamos en otras cosas. Pero no porque llegamos a un rango donde somos súper santos y entonces en este rango de tanto orar y de tanto hacer buenas obras y de tanto hacer esto y de tanto autoflagelarme y qué sé yo, crecí y eso no me hace daño. No, tampoco es así. De hecho, no hay nada en lo que nos podamos sentir especiales delante de Dios.
Y eso también creo que es un poco lo que hace que el Evangelio no sea tan atractivo, porque la Biblia no dice, y Dios vino a buscar a los más preparados, a los más santos, a los más espirituales, a los más inteligentes, a los más buenos, porque también somos muy buenos. No. Su palabra dice que a lo vil y a lo menospreciado del mundo vino a buscar Dios. Aquello que el mundo desecha, lo que no tiene importancia, lo que no te das vuelta a ver. A eso vino a buscar Dios. Entonces, cuando uno lee eso, te das cuenta que no vino a buscar seres especiales, espiritualmente especiales, para ayudarlo a él a que sea un poco más Dios, sino que en lo único que nos podemos sentir especiales nosotros es en saber que aún siendo irrelevantes, que aún en nuestra peor miseria y siendo lo más invisible para el resto de las personas, Dios nos amó. Dios nos amó de todos modos. Que Dios nos amó inmerecidamente, no porque hayamos hecho algo para que nos ame, sino porque nos amó. Y eso es en lo único que nos podemos sentir especiales. No en mis capacidades, no en mis conocimientos, en lo bueno que soy, no, en saber que Dios me amó. Entonces, como digo, entiendo y comprendo que tal vez lo más atractivo para el video era decir, ay bueno, me llegó acá el comentario de fulanita que le tiraron un sapo en la puerta de la escuela. Bueno, tenés que dar 5 vueltas alrededor del sapo, haces una mortal para atrás, decís abracadabra, pata de cabra y listo. Y devuelve a la persona, le vuelve el triple, porque eso es muy importante, queremos que le vuelva multiplicado esa maldad, que pague. Pero no, la realidad es que, ¿podés hacerlo? Sí, no sé si lo de la mortal para atrás y eso. Podés seguir en esa, claramente, cuando las bases espirituales están fundadas en la arena, por así decirlo, en lo que más o menos cada quien se siente a gusto, entonces vas a reaccionar como te parezca ante esa situación. Y lo más probable es que vayas a un lugar que te recomendaron, que la señora, que no sé qué, y hagas algo para contrarrestar esto. Y toma esto para esto, y hace esto para lo otro, y así puedes estar un montón de tiempo. Después viene alguien más fuerte y te hace otra cosa, y tenés que volver a contrarrestar eso, y qué sé yo. Y eso acarrea mucha maldición, aunque no lo crean, para su vida. El mundo espiritual no es ahí soy brujita, o sea, verdaderamente es mucho más amplio de lo que se cree. Imagínense que implica la eternidad, ¿no? Es decir, nosotros somos seres eternos. Entonces, fíjense si no será relevante. Así que, en fin, te podría decir eso y sería tal vez mucho más entretenido y tal vez mucho más simple, ¿no? Porque a nosotros también nos gusta hacer. ¿Qué tengo que hacer para que me vaya bien? ¿Qué tengo que hacer para que no me llegue la envidia? ¿Qué tengo que hacer? Y de eso, ¿no? Y bueno, cada quien es libre y decide, ¿no? Por supuesto. Pero si un día te cansás, como yo me cansé, o de pronto ya no encontrás las respuestas, o de pronto ese tormento no pasa, o te sentís totalmente desamparada, y nada de lo que conocías te sacian, y siempre recordar que invocando el nombre de Jesús, tu vida es transformada. O sea que no... Es como el meme 100% real, no fake. Bueno, es como ese meme. No, la garantía es que salga bien. No hay una letra pequeña, no hay algo que tengas que dar a cambio, no hay una trampa detrás de eso. No. Entonces, verdaderamente, mi consejo, para quienes estaban enviando todos esos mensajes realmente desesperadas porque se sienten ahogadas en esa situación, es abrir los ojos simplemente. Es más allá de una religión, más allá de lo que de los preconceptos que tengas acerca de Dios o de Jesús, es abrir los ojos a Él, es darle tu vida a Él, básicamente. Así que esa es mi humilde opinión. Espero que se haya entendido. Y las voy a estar leyendo. Muchísimas gracias por llegar hasta acá.